Sí, hay una pregunta que desean saber de qué manera afecta el sistema eléctrico cardíaco la disautonomía. Sí, fundamental, básico, ¿no? Aquí no voy a invertir mucho tiempo, porque por supuesto que sí, la respuesta es sí. Pero hay tantas formas de abordar esto. Vamos a ver, ¿a quién puedo satisfacer? Imagínense que un paciente disautonómico, estoy seguro, los pacientes que me están escuchando, fijen este nombre. Si usted es hipertenso o usted es disautonómico, fíjense en los siguientes nombres: atenolol, propranolol, carvedilol, bisoprolol y todo lo que termine en olol. Busquen los principios activos en sus medicamentos. Resulta que el paciente disautonómico, cuando toma un beta bloqueante, que generalmente es mandado por un cardiólogo, porque el cardiólogo quiere tratar la taquicardia, el POTS, o el síndrome de taquicardia postural ortostática, le agrega un poquito de beta bloqueante. Si esa forma es pura cardiovascular, es posible que si solamente tiene la taquicardia, mejore. Pero ¿qué ocurre si ese paciente hace también cuadros de hipotensión? Todo lo que termine en olol, esa explicación por supuesto es para los pacientes, propranolol, bisoprolol, carvedilol y todos los olol bajan la frecuencia cardíaca. Entonces le ponen un techo. Si en algún momento la frecuencia cardíaca basal o más baja es 60, la más alta es 90, preparándonos para un problema o para correr o para experimentar amor, es decir, las emociones, y usted usa un beta bloqueante, van a producir dos cosas. Van a afectar el cronotropismo, es decir, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Va a alterar el inotropismo, es decir, la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Y es muy probable que usted haga un cuadro y empeore su forma cardiovascular. Y por otra parte, a los pacientes que estén tomando todo lo que termine en olol, llamen a su médico de confianza, y le pregunten si son asmáticos o si tienen disnea, es decir, dificultad respiratoria, si deben seguir tomando esos medicamentos. Es muy irresponsable que yo les diga que lo suspendan. No me refiero a eso. Simplemente pregúntenle a su médico tratante, porque aparte de la explicación anterior, los beta bloqueantes producen que el bronquio se estreche. Es decir, son causantes de broncoespasmo. Y estos pacientes, aprovechándome de la pregunta anterior, Jorge, sabemos que cursan con un problema respiratorio, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo está disminuido, que denota un cuadro obstructivo respiratorio. Todos mis estudiantes conocen eso, desde el séptimo semestre, noveno semestre, pregrado, posgrado, y lo corregimos en muchos médicos a través de los talleres. Entonces, pudiera responderlo de muchas otras formas, escogí esta. Adelante, Jorge. Sí, una preguntita en sentido doble. ¿Cómo influye la disautonomía en la parte emocional del paciente y cómo influye la parte emocional del paciente en la disautonomía? Bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Tal cual, tal cual, tal cual. La respuesta es que las dos se refuerzan. Vamos a buscar un grupo de pacientes que me gustaría que hicieran introspección, o sea, pensar en sí mismos. ¿Cuántos pacientes tienen, de las formas de disautonomía que hemos hablado, cuántos tienen algo de lo que yo he dicho? ¿Cuántos pacientes tienen también dolores musculares? Y un tercer grupo es, ¿cuántos pacientes tienen distimia? Es decir, la tercera vez que lo menciono en el día de hoy. ¿Y qué es distimia? Es un trastorno
afectivo crónico del humor que no llega a ser depresivo, pero puede convertirse en depresivo. Es decir, ya el disautónomo viene con una carga genética, no se sabe si es mucho o es poco, para experimentar o distimias o dolores musculares o disautonomía. Pero siempre está incluido el componente distímico. Entonces tú vas a encontrar en estos pacientes muchísima fobia, claustrofobia, espacios cerrados. Es la primera que aparece, la nictofobia, el miedo a la soledad nocturna, particularmente, como lo dice, es después de las 6 de la tarde y aumenta hacia la noche. Entonces, nictofobia, claustrofobia. Hay pacientes que por el contrario tienen miedo a los espacios abiertos o de multitudes, agorafobia. Hay pacientes, le pido a los pacientes que hagan un esfuerzo de entender, por ejemplo, fobias complejas como los trastornos de tipo antiquifobia o miedo al fracaso. Miedo al fracaso, antiquifobia. Estos pacientes tienen una tendencia genética a experimentar por déficit de serotonina fobias, estados depresivos, cuadros de pánico. Cuando un paciente tiene un cuadro de pánico, usa para poder huir de lo que lo asusta noradrenalina, adrenalina, dopamina, y la agota, la consume por el miedo. Entonces, los niveles en sangre de dopamina, levodopamina, epinefrina, norepinefrina, todas las catecolaminas, 5,3-DHPG, se agotan. Entonces, una crisis de pánico consume muchísimo de esos elementos cerebrales. Una crisis de pánico consume una liberación extenuante de la cápsula suprarrenal y luego el paciente queda privado de lo que le hace falta para evitar la hipotensión, que son la adrenalina y todos los sucedáneos que hemos mencionado. Entonces ya el paciente viene codificado genéticamente para tener un poquito más de pánico. El disautonómico, de cada 10, por lo menos 3 o 4 presentan grados variables, desde la distimia, de los trastornos depresivos, los trastornos asociados con pánico y los elementos fóbicos. Cuando hablamos de fobia y disautonomía, ya el número se hace entre 5 y 6 de cada 10. Ahora, si no tratamos la parte distímica, aprovechando tu pregunta, que es muy interesante, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿La condición genética que asusta a la persona o el susto, la incomprensión, el miedo? Las situaciones, por ejemplo, tipo COVID, ¿sí? Si eso uno lo ve como un factor deleterio, negativo, tóxico, ese miedo va a reforzar al paciente disautonómico. Ese es un tema de taller, Jorge. Felicito a la persona que la hizo. Muy sencilla la pregunta, muy completa, muy compleja la respuesta. Adelante. Sí, ¿hay diferencias concretas entre la disautonomía asociada a Ehlers-Danlos y Marfan? No. Por eso yo me cuidé mucho. Las disautonomías no tienen que ver nada con Ehlers-Danlos o con Marfan. El Marfan y disautonomía, quien padece eso, padece más de disautonomía. Por eso nuestra fortaleza en la clínica disautonómica de la Universidad de Panamá es excluir para los trabajos prospectivos a Ehlers-Danlos y excluir a Marfan, para que quedarnos con los pacientes que sin tener una enfermedad del tejido conectivo, de las mencionadas, hagan disautonomía. Por supuesto, quien tenga síndromes hiperelásticos tiene una probabilidad mayor a tener disautonomía. Eso sí quiero que se refuerce. El Marfan es más, la diferencia es más de tipo, lo que llamaríamos el patrón morfológico. Es un paciente
más alto, es un paciente con extremidades más largas, se asocia más a problemas valvulares y a ciertas afecciones de la aorta que pudiéramos desarrollar más adelante. Muy bien. Dice una paciente, me realizaron el TIL test hace 8 años. Dio positivo para disautonomía síncope vasovagal severo. ¿Debo realizar otro TIL test a lo largo de mi vida para ver si hay cambios o nunca más se necesita? Sí. Hago la observación que el TIL test, un TIL test, vamos a llamar perfil 2020, el mejor centro médico, nos está costando el TIL test $900 y el resto de las exploraciones complementan 1.100 para hacer un total de $2.000. Eso si se hace en Estados Unidos, ese es el monto y un poquito más, y en muchas partes del mundo, en Europa, donde no se hace en los servicios públicos, cuesta entre 1.500 y 2.000 la realización, no del TIL test, sino de todo el perfil. Entonces, la respuesta en concreto es, para el diagnóstico de disautonomía, no se requiere TIL test. Eso es un consejo de disautonomía internacional realizado en Filadelfia el año pasado, donde se pretende que el médico sea un médico clínico, que vea, por ejemplo, a través del test de Pooling, cómo la piel se vuelve marmórea o cianótica. Basta con que un paciente haga hipotensión o síncope muchas veces. Ahora, ¿por qué se obliga a que el paciente disautonómico haga por lo menos un TIL test? Porque de cada 100 TIL test que se hacen en formas cardiovasculares, el 1.5, es decir, 1,5 o 2 pacientes requieren la instalación, la aplicación de un marcapaso, porque las formas severas cardiovasculares van a requerir, ya que producen frecuencias cardíacas tan bajas como 30, como 35, y tensiones tan bajas como 4 de diastólica, 40 de diastólica, puede hacerse necesario la implementación de un marcapaso. Entonces, no se requiere. La respuesta es, uno, el diagnóstico clínico se puede hacer sin el TIL test. El seguimiento no requiere TIL test. La recomendación es hacer TIL test. La recomendación para ver las mejorías. El paciente lo va a saber por sus síntomas, pero siempre es conveniente repetirlo, mas no es mandatorio. No es mandatorio. Quiero que ese concepto quede claro para nuestra audiencia. Adelante. Sí, una pregunta que se está haciendo muy recurrente es con el tema del COVID-19. Si el COVID-19 puede producir disautonomía y cuáles son los efectos para un desautónomo de sufrir tal virus. Bueno, el COVID aparentemente es el nuevo gran simulador, lo que fue el lupus eritematoso en su época y la tuberculosis, ¿no? Que pueden producir lo que ustedes quieran. Entonces, no está descrito, tenemos muy poca experiencia con los pacientes en recuperación de COVID. Entonces, no sería serio, médico, exacto decir que no la va a producir. Muy probablemente, conociendo lo que producen otros coronavirus o H1N1 e influenza, probablemente no son responsables de desarrollar una etiología tipo disautónomo, ¿no? Más sin embargo, la fortaleza de esa pregunta es la siguiente. Si el disautónomo tiene un trastorno respiratorio de base, ¿qué se le sugiere? Que se ponga en contacto con su médico y le haga una espirometría para ver con qué porcentaje de su función pulmonar está iniciando y mida su capacidad de oxigenación en el pulso. Si el paciente tiene una alteración de tipo ventilatorio, que la hay, o tiene un trastorno digestivo, trastornos digestivos y problemas respiratorios se asocian casi que uno a uno.
Entonces, es muy importante que entender que esa forma de disautonomía particularmente es un factor de riesgo para morbimortalidad inducida por COVID. Otras formas no. Y ya como corolario a esa pregunta, la gran preocupación del disautónomo, salvo en estos casos de disnea, es cuánto tiempo voy a tardar en recuperar. Esperen, lamento decirlo, una crisis severa y prolongada en el tiempo. Si COVID es posible de producir síntomas después de la recuperación, 1 mes, 2 meses y 3 meses, padeciendo la forma de disautonomía, posiblemente va a ser de 6 meses a 1 año. Entonces se recomienda que todo paciente disautónomo con COVID no le tenga miedo al COVID, sino que busque el recurso médico que maneje la disautonomía, que pueden ser otros factores diferentes al cardiovascular. Una pregunta que han hecho es ¿de qué manera afectan los corticoides a un disautónomo? Muchísimo, muchísimo. A ver, hay una forma de disautonomía que es la neuroendocrina, donde el cortisol está elevado, ¿no? Entonces nosotros hacemos una medición, no en sangre, sino la hacemos en orina de 24 horas. Esos pacientes lo dividimos en dos, con cortisol elevado, sangre más importante, orina de 24 horas. Si está elevado, ese paciente no debería recibir corticoides. ¿Por qué? A ver si los médicos, si me logro conectar un poquito más con los médicos que con el paciente. Porque decir que no rotundo es un error. Si utilizamos corticoides, estamos aumentando la glucosa o el azúcar en la sangre. Como respuesta contra o respuesta reguladora, se va a liberar insulina. Entonces, el cortisol inyectado o tomado va a hacer que suba la glucosa y vamos a tener una elevación de la insulina. Cuando la insulina se eleve, la glicemia, que antes estuvo alta, va a estar baja. ¿Por cuánto tiempo? Si es su primera crisis, puede ser 6 semanas. Si son crisis recurrentes, 1 año. Entonces, en pacientes disautónomos no se debe utilizar esteroide. Pero si el esteroide es para salvar la vida de un paciente que tiene COVID, la respuesta es sí. Así esté con cortisol alto en orina de 24 horas. Por favor, pacientes con disautonomía, no se nieguen a recibir cortisol, es decir, hidrocortisona, específicamente, dexametasona o cualquier esteroide que tenga a bien mandar los diferentes países en función de su protocolo. Pero el esteroide va a salvar la vida del paciente disautónomo. Va a haber una tremenda crisis, busque a quien le puede manejar esa crisis. Estamos a su disposición. Adelante, Jorge. Si desde Miami una paciente de 45 años indica que tiene todos los síntomas descritos y que ha sido diagnosticada con síncope convulsivo, quisiera saber la relación con la disautonomía. Sí, ¿pudieras repreguntar a esa paciente si es médico o es nada más paciente? ¿Hay posibilidad, Jorge? Déjame ver. No, si es complicado, yo te la respondo dicotómica, una u otra. Permíteme retrotraerme a esta lámina. Vamos a ver, ajá, ya la pasé. Es muy importante para que se entienda esto. Yo lo coloqué como paramédico, ¿no? Porque me pareció como de mucha profundidad. Un paciente que tenga síncopes, hasta hace muy poco tiempo negábamos que también los ictus o crisis epilépticas, las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, tuvieran relación con disautonomía. El concepto moderno es este. Leo, en electroencefalograma se observa cuando el paciente se coloca de pie, posición ortostática,
que no en todos, pero en un porcentaje importante va a haber, si medimos las ondas del hemisferio derecho y la del hemisferio izquierdo, es normal que haya un cambio de ondas alfa a mu y de mu que cambien a beta. Eso es normal. Lo que no se, y por favor a la paciente me disculpe que lo estoy respondiendo como complejo. Pero si usted tiene un trastorno de asimetría de ondas en uno de los lados, es decir, por supuesto que en la asimetría va a ser uno de los lados, ese paciente, cuando haga hipoperfusión cerebral, se va a asociar, va a despertar lo que llamamos focos epileptógenos, que son los responsables de generar la crisis. En este caso, la disminución de la perfusión cerebral, es decir, la disminución de la cantidad de sangre que llega del corazón al cerebro, la cantidad de azúcar o glucosa que llega al cerebro, va a activar zonas epileptógenas que generalmente están presentes en todo lo que hemos nacido por parto, o hemos cabeceado un balón de fútbol, o hemos tenido algún tipo de trauma. Inclusive, los que han nacido por cesárea, hay una cosa, me pueden corregir los ginecobstetras, que se llama el parto de la cesárea. A veces cuesta un poquito, entonces eso condiciona que casi todos tengamos unas zonas epileptógenas, zonas que son capaces de disparar una crisis epiléptica, pero el mismo sistema, las mismas neuronas, sobre todo las glías, aíslan. Si aquí tienes el foco epileptógeno, lo aísla. Cuando usted le quita azúcar y sangre al cerebro, se pierde esa zona de penumbra protectora y queda la umbra o zona epileptógena. Y puede dar crisis refractarias. Atendidas por los mejores médicos, con el mejor tratamiento. El tratamiento no va dirigido, Jorge, si puedes hacer después, más adelante, un comentario de este paciente, no va dirigido a corregir el estatus cardiovascular. Ese paciente tiene otra cosa. Ese paciente no debe recibir solamente medicamentos antiepilépticos o para la epilepsia. Ese paciente requiere otro tipo de intervención. Para ustedes es conocido, han vivido como pacientes que habían tenido historia de 3, 4, 5 años, 5 años con crisis epilépticas diarias. He hecho la disminución progresiva de los medicamentos para la epilepsia, corrigiendo no la consecuencia, sino corrigiendo los factores predisponentes. Entonces, otra vez, tema para un tipo taller. Jorge, por favor, te pido anotes para un taller sobre crisis epiléptica refractaria o estatus epiléptico, que hay diferencias, pero pudiera incluirse algo así parecido. Adelante. Sí, el sistema nervioso autónomo del cuerpo humano se degenera. Sé que con el pasar de los años todo el cuerpo se degenera producto del mismo pasar del tiempo, pero en un disautónomo este proceso podría ser más rápido o podría el sistema perder toda la capacidad de respuesta con el pasar del tiempo. Perfecto. Yo no sufro de ninguna forma de disautonomía y mi sistema neurológico se va a ir deteriorando progresivamente, ¿no? Ya teniendo 58 años, no soy quien fui desde el punto de vista de muchas cosas cuando tenía 30. En el disautónomo, en un grupo muy pequeño, para que no se asusten, un grupo muy pequeño, tal vez un 3% de los pacientes, hacen una degeneración progresiva de una estructura llamado ganglios de la base. Eso se lo voy a preguntar a mis estudiantes después de pregrado y posgrado. Entonces, esa degeneración de los ganglios de la base puede producir ese movimiento rectante que habíamos descrito, que es degenerativo, o puede producir Parkinson Plus, que es el Parkinson asociado generalmente a problemas de vejiga, o pueden producir formas muy complejas llamadas atrofia múltiple sistémica. Pero si usted tiene una disautonomía y no se la trata, a eso me refería. Si usted tiene tensión baja, glicemia baja y el síncope
o la crisis epiléptica no le dice que asista a un médico, es posible que por hipoperfusión haya hipoxia crónica y sufrimiento de los ganglios basales. Entonces, las disautonomías, sí, un grupo pequeño, 1.5, 2% máximo, degeneran en formas muy graves y no tratables. El resto, lo que se hace es que lamentablemente el paciente, como es un paciente invisible, aunque se queje, es un paciente no entendido, aunque se explique, el paciente lo que hace es un cuadro llamado en suma. Es decir, yo puedo tener inicialmente el caso, por ejemplo, del paciente que estamos viendo. Él es un paciente que en forma primaria tiene una disautonomía de tipo cardiovascular. Si él no se atiende esa forma cardiovascular, él presentó un dolor permanente en la región entre epigástrico e hipocóndrio, es decir, debajo de la costilla del lado izquierdo. Un dolor que de muy difícil tratamiento, y sin embargo, como nosotros sabemos que las disautonomías son evolutivas, no son estáticas en el tiempo, sabíamos a qué se debía eso, lo tratamos y mejoró. Si ha aparecido ese dolor no se trata, entonces es posible que tenga trastorno respiratorio, rinítico, alérgico, que tenga broncoespasmo, que empiece a tener bronquitis, que la humedad los afecte. Hay muchos pacientes que dicen, la humedad me afecta mucho. Otros pacientes más sofisticados dicen que la presión atmosférica los afecta, porque algún médico lo ha dicho. Y hago un comentario casi que anecdótico. El meteorólogo, cuando encuentra presiones atmosféricas bajas, es decir, estados de depresión atmosférica, eso anuncia un aumento de la humedad y una precipitación. Entonces, en presiones atmosféricas bajas, me refiero a nivel del mar, el paciente disautónomo, cuando presentan la forma respiratoria, ellos son capaces de detectar la presión atmosférica, pero no porque sean un barómetro, sino porque están detectando la humedad asociada a los estados de depresión atmosférica. Entonces me sirvió para comentarte eso. Adelante. Si preguntan la alimentación para un disautónomo, ¿qué recomendaciones se pueden dar? El tipo de alimentación. Sí. En general nosotros tenemos un entrenamiento de ese tipo de alimentación dirigida. Todo paciente disautónomo, todo, y digo todo, no importa la forma que tenga, todos tienen que aprender a hacer una dieta baja en carbohidratos. Que, por ejemplo, con un 20% de carbohidratos. Nosotros entrenamos a los pacientes aquí en la clínica, los estudiantes siempre del séptimo semestre, que me están escuchando, después llaman a aquellos pacientes que están interesados en conocer las dietas y utilizamos una aplicación para que el contenido total de carbohidratos en 24 horas sea menor de 20 gramos. El paciente va a experimentar una mejoría con dietas bajas en carbohidratos, 20%. Va a experimentar mejoría si suspende la lactosa y va a experimentar mejoría si posiblemente tiene un cuadro de intolerancia al gluten o hipersensibilidad al gluten. Son dos cosas diferentes. Todas estas preguntas me parecen de lo más interesantes y generalmente estas preguntas requieren talleres. Desarrollo de la aplicación, cómo funciona, cómo calcular los carbohidratos, y yo incluyo siempre a mis estudiantes en esa tarea. Entonces sí se puede hacer algo para que la paciente o el paciente se sienta algo satisfecho. Es uno, reducción de la carga total de carbohidratos. No importa que él tenga hipoglicemia, la respuesta se la puedo dar después en otro momento. Reducción total de la cantidad de carbohidratos, evitar jugos, los que puedan fermentar,
naranja, piña, parchita, tamarindo, guayaba, limón, fresa, mora, todo eso, que tiene que reducir el consumo total, por ejemplo, de vitamina C. Hay pacientes que toman vitamina C por el tema del COVID. Eso puede producirle estados fermentativos y cambios del microbioma o la flora bacteriana intestinal, y eso puede despertar un cuadro de forma disautonómica digestiva. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, 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 perfecto, perfecto. Sí, preguntan sobre el uso del mestinón en la disautonomía. ¿Qué comentarios podría hacer? Claro, por supuesto que es una doctora. No se justifica el uso del mestinón, y yo lo utilizo. No se justifica el uso de la fludrocortisona, y yo lo utilizo. No se justifica el uso de la amiodarina, y yo lo uso. Si usted previamente no ha entendido el tipo de disautonomía que tiene el paciente. Una vez que hemos hecho, hemos filtrado, hemos tamizado, y nos quedamos con forma cardiovascular pura, no porque tenga el tilde positivo o tenga electrocardiografía, no, pura, eso es otra cosa. Se puede utilizar la fludrocortisona, la amiodarina y con menos frecuencia la piridostigmina, que es el mestinón. Piridostigmina, mestinón, a una dosis de 60 miligramos 3 veces al día, ha ayudado. Hay estudios donde puede ayudar porque produce un cuadro de hipertensión. Ahora, habría que preguntar si los pacientes, que es muy frecuente en disautonomía, y yo se lo mostré en la lámina, vamos a ver, cuando me hablé del tercer miembro, aquí, me disculpan, el tercer miembro, aquí. Este paciente es disautonómico. Y fíjense que al quinto minuto hace una tensión alta, 146. Lo normal, 129, ¿no? 130. Para no discutir mucho la definición de qué es y qué no es hipertensión. En todo caso, la tensión sistólica se elevó. Y aquí hizo una tensión obviamente elevada, 97, 96, 92. Ninguno de estos valores son normales. Ella hizo una elevación de la tensión arterial. Si este paciente usa piridostigmina, es decir, mestinón, 60 miligramos, 3 veces al día, es posible que lo salve o que lo mejore de algunas crisis de hipotensión. Pero es altamente probable, si no está claro el diagnóstico puro y absoluto de condición cardiovascular, síncope, neuropénico e hipotensión, si no está claro es mejor no utilizar. Entonces es un medicamento que existe. Yo tengo actualmente pacientes con mestinón, les ha ido muy bien, pero es peligroso. Y la otra cosa, el otro comentario, mestinón produce casi en el 10, el 15%, me puedo equivocar en porcentaje, tal vez un 10% sea lo más real. El mestinón, piridostigmina, para no mencionar el nombre comercial, produce muchísimo trastorno digestivo, náusea, vómito, diarrea, trastorno de malabsorción, puede producir fiebre, puede producir arritmia, puede producir... y entonces en vez de mejorar el cuadro disautonómico, lo va a empeorar. Entonces, la respuesta en concreto, sí, se puede utilizar en formas puras, cardiovasculares, que tengan frecuencia baja, tensión baja y que no hagan nunca valores de tensión alta como hizo este familiar 3 del grupo familiar presentado. Adelante. Preguntan si se pudiera aclarar sobre el tema del consumo de vitamina C, la cual es un nutriente vital. ¿Qué comentarios podría hacer? Muchos, muchos. Primero, una nutrición sana no tiene que estar tomando vitaminas. Bien, si usted lo conocido, lo que puede leer en las redes, en la prensa, tiene que comer. Mi esposa siempre cuando prepara la mesa está pendiente de los 5 colores. Si usted en su mesa tiene 5 colores, rojo del tomate, el amarillo del limón, la manzana, si tiene 5 colores, no debe tomar absolutamente nada. Si no está en dietas de privación, por ejemplo, una dieta normal, 2.000 calorías, en base a lo que recomienda la RDA de Estados Unidos, por kilo peso, edad, sexo y por índice de masa corporal, no debería tomar vitaminas. Yo no tomo vitaminas. Ahora,
puede, puede haber una suplementación, que es diferente al requisito indispensable de vitamina C. Me extiendo un poquito más en la pregunta. Yo estoy tomando ahora, mi familia está tomando un multivitamínico, porque en mi casa se come con 5 colores. Pero yo quiero garantizar cobre, magnesio, manganeso, selenio, vitamina C y cerca de 40 vitaminas más. El paciente disautónomo tiene muy frecuentemente la vitamina D baja, entonces puede requerir un suplemento. No soy enemigo de la vitamina C, pero a la hora de escoger un suplemento, por favor, muy importante, la vitamina C, ácido ascórbico o consumido como ácido cítrico. Fíjense que yo les dije, no consuman naranja, piña, parchita, tamarindo, guayaba, limón, fresa, mora. Son frutas que están relacionadas en que son ricas en vitamina C y producen muchísima distensión por fermentación del sustrato en intestino delgado y en colon. Entonces, la vitamina C, igual que el omega 3, muy importante, entiéndame que la recomendación es consuman omega 3, pero el disautónomo, pregúntele a su médico si puede consumir omega 3, vitamina C. La respuesta es no. Ahora, es relativo. Si usted tiene un riesgo de infarto de miocardio, habrá, o enfermedad cardiovascular, habrá otra forma de protegerla. Ahora que estamos en pandemia, tengo una paciente con COVID que me dijo, doctor, yo me protegí, me cuidé muchísimo y consumí todo lo que aparecía en el protocolo que se utiliza y se incluyen los multivitamínicos, la vitamina C, el zinc. Entonces, la vitamina C le produjo gastritis, reflujo gastroesofágico, ERGE, esofagitis por reflujo gastroesofágico, y ese reflujo gastroesofágico le afectó el pulmón. Hizo una bronquitis por ácido clorhídrico posiblemente asociado a la vitamina C. Entonces, la aspirina la puede consumir un paciente disautónomo, tiene que consumirla, pero si le produce gastritis, considere suspenderla porque si requiere el uso de heparina de bajo peso molecular, por ejemplo, enoxiparina, con hemorragia o úlcera activa, no se la van a poner y se va a morir de un problema de tipo respiratorio. O sea, es muy difícil hacer una recomendación absoluta. Cada caso, en un momento diferente, la conducta es diferente. Los protocolos, yo soy enemigo de los protocolos. Los sigo, pero hay que ser individual con cada uno de los pacientes. Sí, una pregunta que han hecho varias veces, si la temperatura, cuando hay calor constante, mucho, fuerte, puede desencadenar la disautonomía. Claro, ¿se acuerdan cuando yo les mencioné en los conceptos básicos que todos tenemos una tolerancia, por ejemplo, a pequeños ejercicios, levantarse, moderada, en reposo. Resulta que la temperatura, tanto frío como calor, el paciente disautónomo le gusta o el frío o el calor, pero cosas extremas, ¿no? Entonces, habitualmente le gusta más el frío porque siente mucho calor, pero puede ser lo contrario. Un poquito para la paciente, si no es médico, el calor induce vasodilatación sistémica. Lo único que no se vasodilata es el cerebro. Pero la piel, miembros, piernas, hay una vasodilatación sistémica. Y vasodilatación sistémica es igual a hipotensión. El cerebro no se vasodilata, porque el cerebro quiere toda la sangre para él. Pero cuando hay vasodilatación, la sangre queda, vamos a llamarlo, me dan ese permiso los médicos, esa sangre queda secuestrada o dentro de los vasos que antes tenían un diámetro así y ahora por calor se vasodilatan. ¿Bien? Entonces, la respuesta es un rotundo sí. Hay pacientes que son al frío. Por ejemplo, tengo una paciente que creo que es Oklahoma.
Otra paciente en Canadá, en Canadá, eh, cuando hace frío, es decir, 364 días al año, se siente muy mal. Y cuando la temperatura atmosférica un día llega a 23 grados, se siente muy bien. ¿Okay? El frío, por bronquioconstricción, es decir, se cierran los bronquios, si tiene patología o disautonomía asociado a formas respiratorias, ese paciente va a tener un broncoespasmo, el bronquio se va a cerrar y va a tener la sensación súbita de falta de aire. La respuesta es sí, tanto al frío, al calor o al cambio súbito de ambos. Si una paciente dice, tengo 50 años, soy diagnosticada con fibromialgia, tengo síntomas de gripe todo el tiempo, ¿pudiera tener disautonomía? ¿Qué relación hay entre disautonomía y fibromialgia? La relación es total y absoluta. Total y absoluta. Hablando de nuestro trabajo, de lo que hacemos en la Universidad de Panamá, y asistimos a muchas otras universidades allende Panamá, por ejemplo, estamos asistiendo en este momento a México. La, la, la disautonomía tiene una característica importante. Ahora me vuelves a repreguntar porque quería mencionar algo, ¿no? Entonces me vuelves a repreguntar, Jorge. La disautonomía tiene una característica muy importante, que la disautonomía no es estática en el tiempo. Si usted tuvo síntomas por calor y después tuvo síntomas por frío, si después tuvo síntomas porque comió algo y le cayó mal, es posible que usted vaya haciendo un cuadro de suma hasta que se complique todo, ¿no? Entonces, en base a esto que acabo de decir, Jorge, para poder responder mucho más claro, ¿me puedes hacer otra vez la pregunta? Claro que sí. Paciente con 50 años, diagnosticada con fibromialgia, que tiene síntomas de gripe constante. Quisiera saber si pudiera tener disautonomía y cuál es la relación entre la disautonomía y la fibromialgia. Correcto. Entonces, fíjate, lo que habíamos respondido, ¿no? Un paciente que tenga trastorno respiratorio de origen disautonómico, que tenga reflujo, formas abdominales disautonómicos. Es muy probable que eso siga dando el siguiente paso. El siguiente paso es que empeore la contractura muscular, o sea, que aparezca la contractura muscular y empeore la contractura muscular, o que empeore el estado depresivo. Entonces, la fibromialgia la definimos en la Universidad de Panamá como fibromiositis. No nos oponemos al término de fibromialgia y de hecho hay asociaciones de fibromialgia en Conectiva, nuestros amigos, ¿no? Pero sí pretendemos diferenciar lo que es fibromiositis de fibromialgia, aunque en general el síndrome sea fibromiálgico. Entonces, la respuesta es sí, está estrechamente relacionada. Fibromialgia, los trastornos psicoafectivos, los trastornos depresivos, los trastornos fóbicos, están estrechamente relacionados con disautonomía. Haya o no haya Ehlers-Danlos. Muy bien. De Colombia preguntan, una paciente que se hizo el TIL test, le dio positivo para disautonomía, síncope, reflejo tipo vasodepresor D, siente mucha dificultad para concentrarse, se le olvidan muchas cosas, siente como si estuviera en las nubes. ¿Qué recomendaciones le pudiera hacer y de qué manera le puede afectar eso en su cerebro? Muchísimo. No dice la edad, creo no haberlo escuchado. No, no lo dijo, no lo dijo. Ok, entonces vamos a imaginarte como una paciente, como eres estudiante, 20, 21 años, con tensión baja. Si la tensión baja es, por ejemplo, 9,6, la perfusión cerebral no está garantizada. Entonces, un poquito más abajo, si mezclas hipoperfusión más hipoglicemia,
muy frecuente en el paciente disautonómico, el cerebro no tiene su único combustible que le hace falta, ni tiene la sangre, la presión que circule hacia el cerebro en presión suficiente, repito, y tampoco va a ofrecerle al tejido, a la neurona que está pensando, no le va a ofrecer las dos cosas con las cuales vive el cerebro, oxígeno y glucosa. Entonces, cuando una persona estudia, aumenta la captación de azúcar en el cerebro. La hay en el hígado y la hay en el cerebro, ¿no? Entonces, cuando una persona estudia, se considera que aumenta hasta un 20% la tasa metabólica de consumo de azúcar. Y eso produce hipoglicemia. El hígado reserva muy poco glucógeno para compensar la hipoglicemia y está teniendo hipoxia cerebral empeorada por hipoglicemia. Entonces, si no tiene síncope, si lo que tiene es aturdimiento, es un trastorno difuso de atención, debería considerar una muy buena evaluación, revisar, porque, claro, me disculpan que haga este diagnóstico por video, pero posiblemente está haciendo una condición de hipoperfusión cerebral, de hipoxia o de poca oferta de carbohidratos, de glucosa. Y con el tiempo, eso sí es deleterio, tóxico, negativo. Sugiero que sin prisa, estamos en tiempo de COVID, uno se muere no por lo que tiene la paciente, la hipoperfusión cerebral, uno se muere en este momento lamentablemente por el COVID. No, que no lo resuelva ahora, cuando pueda, que se busque un médico que entienda eso. Sí, doctor, quería que si pudiera reforzar un poquito, que nos siguen llegando muchas interrogantes acerca de la vitamina C. Disculpe que le vuelva a preguntar, claro, sobre todo por la experiencia de las cosas que hemos conversado, lo que hemos visto con algunos pacientes, que hay doctores o personas que tienen la impresión que usted es enemigo a la vitamina C, o que ahora que el COVID, todo el mundo recomienda vitamina C. O sea, ¿cuál es su experiencia en cuanto a que es buena la vitamina C, posiblemente en algunos aspectos, y a la persona, cómo la vitamina C, a los casos que usted ha revisado, que si bien es cierto, pudiera mejorar algunas cosas, ¿qué es lo que empeora? O sea, eso que hemos aprendido, el reflujo y otras cosas, y los casos que usted ha visto, y para que lo puedan entender un poquito, no es que usted sea enemigo de la vitamina C, sino por su experiencia, qué es lo que ha pasado, sobre todo los que tienen manifestaciones gástricas, lo que le ha causado o le puede al consumo de algunas sustancias en un momento determinado. La vitamina C es fantástica para la prevención de cuadros virales. La vitamina C es fundamental para prevenir el escorbuto. Entonces, la vitamina C, igual que muchas otras vitaminas, son fundamentales. No soy enemigo para nada de que un paciente disautónomo consuma vitamina C. Ahora, cuando yo tengo muy poca oportunidad para interactuar con tantos pacientes, son cientos de pacientes nacional y miles de pacientes internacionales. Entonces, si quieres disminuir el riesgo de COVID, toma la vitamina C. Ahora, si tomando la vitamina C, ¿qué produce? Vitamina C es ácida, ácido cítrico, ácido ascórbico. Produce gastritis. Si produce gastritis, aumenta la cantidad de ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico va a producir mayor ERGE, esofagitis por reflujo. Todos los pacientes que tienen disautonomía de forma digestiva tienen inevitablemente reflujo gastroesofágico, es decir, el estómago se vacía de ácido clorhídrico volátil y tiende a afectar más el pulmón. Entonces, un paciente, si quiere protegerse, por ejemplo, de COVID, la puede consumir. Yo no soy enemigo, soy muy amigo de la vitamina C, como lo soy del omega 3. Pero el omega 3 y la vitamina C comparten que produce mucho reflujo. Y el reflujo afecta la parte respiratoria, por una parte.
Pero la vitamina C es buena. Quien diga lo contrario no sabe. Ahora, hay un error craso en que yo, tratando de curarme, por ejemplo, la aspirina es buena para el COVID, ¿sí? Pero si posiblemente haya más muertos por duodenitis o por gastritis producida por ácido acetil salicílico o aspirina, que los pacientes que haya salvado la aspirina. Entonces, no existe una fórmula mágica. No existe una fórmula mágica. Luego, entonces recordamos, uno, produce gastritis, esofagitis. Y después, la vitamina C puede ayudar a la fermentación excesiva, a la formación de flora bacteriana en el colon. Y por lo tanto, va a tener grandes distensiones de colon. Esa gran distensión de colon seguro que va a afectar, va a activar una forma disautonómica. Yo lo que les digo es, si no está indicado por un médico y la estás tomando por motu propio, o sea, porque a ti te provocó, tú sabes cuáles son los efectos colaterales de la vitamina C. Porque si las mandó un médico, entiendo que hizo la revisión que yo estoy haciendo ahora. ¿Sí? Entonces, muy importante, resumen, si usted no sufre de gastritis, tome 1 gramo de vitamina C. Si usted no sufre de distensión abdominal, tome 1 gramo diario de vitamina C. Si usted sufre de gastritis y de reflujo, no puede tomar tampoco omega 3. ¿Bien? Pero yo no soy enemigo, al revés. Está demostrado que la vitamina C es fundamental para la integridad del endotelio, es decir, la capa interior que tienen las arterias. Muy bien. Sí, una pregunta. Si un disautónomo puede hacer ejercicio, pesas y aeróbicos. Disculpa, que tú mal el audio. ¿Cómo? Sí, que si un disautónomo puede hacer pesas y aeróbicos. Sí puede hacerlo si está de una forma compensada. Todo va a haber un grado de tolerancia. Por ejemplo, antes de comenzar, si está seguro que su diagnóstico es disautonómico, nosotros sugerimos siempre la realización de una prueba de esfuerzo, porque ahí se somete al paciente a una carga de trabajo, tanto en velocidad como en inclinación, para evaluar qué tan resistente es a la actividad. Si no presenta trastornos de tipo respiratorio o de tensión en la prueba de esfuerzo, es casi seguro que se le recomiende la actividad de tipo anaeróbico de levantar pesas. Entonces la respuesta es sí, pero por la experiencia que ustedes tienen, que han visto los pacientes, después que están mejor, pacientes que no podían caminar o que no podían hacer ejercicio, todos han mejorado. Y hay un punto que todos queremos como curarnos de una enfermedad. Y la disautonomía no es curable, es tratable. Y puedes llegar inclusive hasta creer de por vida que se inactivó, desapareció o se curó. Lo que hace el médico es tratar crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, y el paciente va aprendiendo. Yo me encargo de eso, de enseñarle cómo manejar cada crisis. Entonces, hay una paciente que en un principio no podía salir ni de su casa porque hacía síncope. En la medida que la fuimos tratando, ustedes están conscientes de que esa persona comenzó a hacer ejercicio, iba al gimnasio y lo toleraba perfecto. Ahora, si esa persona, por ejemplo, empieza a tener un horario nocturno irregular, duerme menos, por ejemplo, eso puede hacer que la tolerancia al ejercicio disminuya. Entonces, cada paciente, otra vez, es diferente. Tiene que asistir a un médico y el médico le va a decir qué tanta carga puede realizar. Existe un ejercicio de sentadilla que también es válido para no gastar tantos recursos en la prueba de esfuerzo, y existe otro recurso que es el paciente acostado en decúbito con una carga no mayor de 10 kilogramos para cada brazo, hacer
3 repeticiones o 3 sets de 10 repeticiones. Y se va tomando la tensión y la frecuencia cardíaca. Si presenta hipertensión o una taquicardia no proporcional al ejercicio, no debería hacerlo. O sea, el paciente puede hacer ejercicio y no saber que está en hipoxia cerebral. Eso es lo que la orientación que le damos a este problema. ¿Ok? Vamos a unas cuantas últimas preguntas para Sí. entonces proceder al cierre. Sí, porque preguntan, preguntan qué relación tiene la disautonomía con el insomnio y por qué algunos medicamentos funcionan y otros no. Claro. Acuérdense que hay 3 primos hermanos. La disautonomía, la distimia, que es el trastorno afectivo crónico del humor, asociado a insomnio, que es la pregunta del doctor Silva. Entonces, el insomnio, si usted tiene disautonomía, lo más probable es que tenga un cuadro de un trastorno del sueño. No necesariamente que duerma mal, sino que puede inclusive hasta invertir el ritmo de sueño. Duerme más en la mañana, en el día, y poco o nada en la noche. Hay una inversión del ritmo del sueño, puede ocurrir. Y segundo, casi todos los pacientes tienen un trastorno de insomnio. Los medicamentos que funcionan hoy no van a funcionar después. El uso de hipnóticos no está contraindicado en el paciente con disautonomía. Se pueden utilizar los hipnóticos convencionales. Pero se utiliza, por ejemplo, alprazolam. Hay pacientes que no lo toleran. No estoy diciendo que lo utilicen. Muy importante este comentario, ¿no? Porque recuerdo no estar hablando con médicos, sino con pacientes. Pero no está contraindicado el alprazolam, el clonazepam, el bromazepam, no tiene una contraindicación absoluta. Ahora, lo que ocurre es que el paciente con trastorno del sueño, y hasta ahí lo voy a dejar, sufren, me disculpan, abro comillas, pensadera nocturna. Pensadera nocturna. Manía. ¿Qué es la pensadera nocturna? Es la manía de anticiparse a todo lo que puede pasar hasta que el día siguiente, a las 6 de la mañana, al amanecer, te das cuenta que todo lo que planificaste era absurdo y no se dio. Entonces se llama manía anticipatoria o tensión psíquica nocturna. Este tema, insisto, es más de taller. Trataríamos más que el insomnio, es el trastorno de manía o de pensamiento fatídico o predictivo. ¿Qué voy a hacer en enero del 2022 si sale la vacuna y puedo comenzar a trabajar? ¿Será que me van a pagar en el 2022? Entonces, toda la noche está pensando que si será bien recibida cuando regrese a trabajar en el banco en el 2022. Y eso se llama manía anticipatoria, trastorno psíquico nocturno o pensadera nocturna. Y para una última pregunta, Sí. varios pacientes refieren el uso de clonazepam. ¿Qué recomendaciones podría hacer con relación a eso? Eso, claro. Entonces, fíjense que yo no recomiendo uno u otro, pero me cuidé. La mitad de los pacientes va a odiar a uno de los dos, o al alprazolam porque lo puso torpe todo el día al día siguiente, o va a odiar o va a tener aversión al clonazepam porque le produjo eso. Está descrito un efecto como especie de entorpecimiento mental, de lentitud, todo el día somnoliento, con fatiga, con cansancio. Tenga cuidado, no sea el efecto secuelar del alprazolam o el clonazepam. Generalmente, uno de los dos cae mejor. Si el paciente, tome nota, por favor, de que tiene dolor muscular. Si el dolor es muscular, se recomienda clonazepam, si lo tolera. Si no tiene dolor muscular, se puede indicar alprazolam. Con dolor muscular, clonazepam. Sin dolor muscular, alprazolam. Recordemos que el clonazepam es una familia
del diazepam, son primos hermanos. El diazepam es un relajante muscular tan poderoso que mi esposa y yo en terapia intensiva nos cansamos de usar en tétanos. Y si puede resolver el tétanos, la contractura del tétanos, es posible que el clonazepam, su primo hermano del Valium, pueda también resolver un poquito la contractura de la fibromialgia o fibromiositis. Sí, bueno, con esto damos por terminado. Todos los interesados pueden contactarse con nosotros a través de Fundación Disautonomía Panamá, sencillamente escribiendo eso en el buscador Fundación Disautonomía Panamá, y ahí pueden accesar la página para que puedan mandar preguntas y puedan estar en contacto para futuros e información de este taller. Tal y como se indicó al inicio, esta conferencia va a ser grabada y esperamos poder ponerla en nuestra página web de Fundación Disautonomía Panamá. Deseamos agradecer a los coordinadores de esta conferencia, a los estudiantes de la Cátedra de Propedéutica y Fisiopatología, Sachiel Ángel, Diana Gintoli, Samuela Ispurúa, Ezequiel Prado y Victoria Gaitán, quienes gentilmente donaron su tiempo y su esfuerzo para poder contribuir a que se pudiera llevar a cabo esta conferencia. Y tal y como le hemos dicho, entonces no se olviden, Fundación Disautonomía Panamá, fácilmente encontrable en el buscador. Gracias, Jorge. Fantástico. Comparto síntomas de disautonomía en este momento. Me siento satisfecho del contenido que pudimos compartir, un esfuerzo muy grande que hace la Fundación para hacer lo más posible, masificar el conocimiento. Segundo, nos sentimos muy orgullosos porque la receptividad, cada vez que hacemos un curso, se suman todas las sociedades, cuando hacemos talleres también. Entonces, en este momento ayúdenme por favor los médicos y también los pacientes, tengo boca seca, ojo seco, tengo un poquito de molestia en laringe. Entonces yo estoy en este momento sospechando que tengo disautonomía o estoy deshidratado. Me acabo de tomar un poquito de agua y todos los síntomas mejoraron. Por lo tanto, lo que estaba era deshidratado porque la audiencia tuvo a bien preguntar, hacer preguntas extraordinarias, una mejor que la otra y siempre fantásticas. Fue ineludible responderlas. Quiero cerrar la conversación el día de hoy también para expresarle, es la tercera vez que lo digo, que como médico, mi esposa y yo, que no somos oriundos, no somos nativos de Panamá. En mi caso, yo nací en Barcelona, España. He sido acogido por mi tercera casa. Yo tengo 3 casas y Panamá ha sido y es mi tercera casa. Es impresionante como en Panamá, la Universidad de Panamá, el Ministerio de Salud de Panamá, lo que es la Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, y el Ministerio de Educación están haciendo un trabajo arduo, nada gratuito y nada fácil de hacer, para que el paciente disautónomo deje de ser considerado un caso de difícil tratamiento o un paciente invisible. Nuestra intención, y dirigida tanto a los médicos como a los pacientes, habíamos planificado para el 26 al 28 de septiembre el primer Congreso Internacional de Disautonomía América Latina. Por razones obvias, no va a ser realizado. Pero me gustaría, como somos afortunados por muchos factores, me gustaría que consideraran los médicos y los pacientes, a través de las asociaciones, a través de la Fundación de Disautonomía, repito, considerar la posibilidad de que el mes de octubre, que es el mes de la disautonomía internacional, cuenten con nosotros o coordinemos una conferencia que no sea de un día, sino que de las 10 preguntas muy importantes que hicieron hoy, las otras también lo fueron, requiere la respuesta de cada una aproximadamente 1 hora. Entonces, los invito a nombre de la Fundación, a nombre de lo que significa la institución,
de Panamá a que hagamos posible que octubre, el mes internacional de disautonomía, podamos realizar a satisfacción el primer Congreso Internacional de Disautonomía. Cuenten conmigo porque a través del conocimiento, la multiplicación del mismo, vemos siempre como el paciente ve un amanecer. La esperanza está ahí. El día ha transcurrido, la charla ha sido larga, las respuestas muy interesantes. Satisfecho de esta labor, concluido por el día de hoy, les agradezco a la audiencia y al gobierno, a las instituciones que representan la salud en Panamá, la oportunidad de haber llegado a Chile, Costa Rica, Honduras, México, España, Estados Unidos, Colombia, muchísimos países. A todos ustedes, muchas gracias.